esos detalles que ustedes vieron en ese reporte sobre Clifford Brandt, ya su perfil como líder de una banda, según la Comisión, la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos de Haití, dirige una banda paramilitar, parapolicial, con mucha influencia en el gobierno haitiano. No es un simple prófugo, no, eso no es así. Eso es, él tiene un perfil, se parece al de Guy Philippe, el que entró a la República Dominicana cuando el gobierno de Hipólito desde Panamá, que el DNI lo dejó entrar y cogió a tumbar el gobierno de Aristides para Haití con una misión específica. Entonces, este tipo no es un delincuente común que quiso cobrar un rescate por el secuestro de los hermanos Moscoso, dos jóvenes de una familia adinerada de 22 y 23 años, ¿no? Ustedes lo vamos a ver ahora en detalle. Ahora, ¿qué pasa en Haití? Dice el ministro haitiano de Comunicación, Rudy Gerivaux, que las elecciones municipales y locales municipales y legislativas previstas para el próximo 26 de octubre de este año se verán retrasadas, y llamó a todos los actores políticos a cuidar la democracia y a la calma. Dice el ministro haitiano de Comunicación, anótenme ese dato ahí, ¿eh? Ok, entonces, en Haití deben haber elecciones en el 26 de octubre, pero debieron haber elecciones desde el 2011 y la viven posponiendo. Recuerden ustedes que en el 2011, a principios del 2011, empezó a gobernar Martelly. O sea, está gobernando prácticamente por decreto porque ya las elecciones, ya el mandato se le venció a la mayoría de los legisladores. Allá los eligen por parte, como en Estados Unidos. Entonces hay una cuota que todavía está vigente de legisladores, pero los que se vencieron hay que elegirlo ahora el 26 y los otros a principios del año que viene. Juan Bosch, en su libro Crisis de la Democracia de América en República Dominicana, explica por qué en Haití se dan tantos problemas. Yo les invito a ustedes, lástima que no lo traje hoy, me lo sé de memoria, lo he leído tanto. ¿Por qué Juan Bosch explica, por qué Juan Bosch dice, por qué Juan Bosch dice que en Haití nunca van a parar los problemas? Juan Bosch dice que esa revolución haitiana de 1804, la segunda de América, después de la de Estados Unidos, es una revolución sui generis, porque también es una independencia, pero también es una revolución clasista, porque oigan qué pasa. En el 1804 los haitianos se independizan de los franceses, después que los franceses habían declarado la Revolución Francesa en 1789, eso tuvo un impacto aquí. Y entonces la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, también, ya los haitianos decían, lo habían empezado a hacer de finales de 1600, en 1700, a decir que somos iguales, relativamente. Y entonces aprovecharon esa coyuntura de la independencia norteamericana. Los haitianos lucharon en la independencia norteamericana, apoyando a los norteamericanos a liberarse de la metrópoli británica, del imperio británico. Los haitianos lucharon, apoyando a los franceses que apoyaban a los norteamericanos. Oigan eso. Y entonces, esos haitianos se independizaron de Francia, pero también fue una guerra de los negros esclavos contra los blancos amos. Ustedes están viendo. Pero también fue una revolución clasista. La clase esclava contra la clase esclavista, pero también los pobres frente a los ricos. Entonces es una revolución que tiene demasiados elementos incluidos sociales, un cóctel social. Pero además, oigan este dato, señores. Antes de esa revolución, en Haití, en la colonia francesa de Saint-Domingue, los mulatos que eran hijos de blanco con negro se medían el nivel de sangre negra en la sangre para saber
cuán cerca de ser blanco estaban. Y había 32 categorías diferentes de mulatos en la colonia francesa de la isla de Santo Domingo. 32, porque los mulatos querían ser blancos y los blancos no querían que los mulatos tuviesen su derecho. 32 categorías sociales diferentes. Entonces, ese nivel de resentimiento racial, cuando se produce la independencia, los negros matan todo lo que huele a blanco y ahí se mató el gen del desarrollo, porque los blancos eran los dueños de los negocios. Y después vino Soulouque y mató a los mulatos también. Entonces los negros, que tenían una mayoría de 20-1 sobre los blancos y los mulatos, se quedaron con el control, pero con un control del liderazgo militar, pero no tenían liderazgo económico. Y reproducían modelos tribales de la África de donde venían. Y se quedaron enclavados. Haití es un enclave africano en América. Nunca han querido ser otra cosa porque ellos mataron todo lo que fuera diferente. Pero ¿quiénes lo hicieron? Personas con mentalidad de esclavo. Por eso es que Henry Christophe, después que mata a Dessalines, se declara rey, sin ningún criterio de nada. Un ánimo de grandeza, igual que Jean-Claude Duvalier, igual que Baby Doc. Persona con problemas, Juan Bosch lo explica. Se declara rey en toda la parte norte de Haití. Rey, él se declara rey. Y aplasta a los que habían impulsado la revolución. ¿Qué hace? Reproducir los mismos vicios de las personas contra las cuales ellos lucharon. Entonces eso se ha ido heredando de generación en generación. Vinieron Duvalier, le hicieron lo que le dio la gana. Y entonces el pobre René Preval, un pusilánime, una persona sin determinación, le entrega el poder a Michel Martelly, porque no podemos hacer toda la historia haitiana aquí. Y Michel Martelly, a mí me da la impresión de que se quiere quedar en el gobierno, o por lo menos quiere gobernar sin oposición y sin Congreso, porque eso es lo único que explica el comportamiento frente a Clifford Brandt. Este Clifford Brandt dirige una banda de paramilitares y parapoliciales en Haití y secuestraron 2 muchachos el año pasado de hijos de ricos. Y el Estado haitiano no hizo nada para perseguirlo. Entonces la familia de los hermanos Moscoso, que tiene conexiones con los gringos, le pidieron ayuda a los gringos y los gringos presionan al gobierno haitiano. Y cuando se hacen las investigaciones, que se conectan las llamadas y se buscan la evidencia, se dan cuenta de que Clifford Brandt, que es un empresario automovilístico de Haití, está rodeado de militares y policías que son fieles al gobierno de Martelly. Y es por la presión norteamericana que lo procesan y lo meten preso. Pero ya lo han soltado casi a todos. De hecho, el segundo en el grupo de Clifford Brandt fue o es jefe de la seguridad del palacio del presidente Martelly. Y el hijo de Martelly lo vinculan con Clifford Brandt. Dicen que es el número 6 en el grupo de los más influyentes. Entonces, ya Martelly está comportándose como se comportaba Cedras, digo, sin la violencia, como se comportaba Aristide, como se comportan todos los que llegan ahí y creen que eso es un feudo de su propiedad y se quieren quedar. ¿Cuándo nosotros vamos a ver un cambio en Haití? Cuando nosotros logremos agarrar 50,000 jóvenes haitianos de los que andan por la calle vendiendo maní y lavando carros y recogiendo pupú de perro y trabajando en construcción, 50,000 jóvenes haitianos, y los metamos a las universidades y le digamos a ellos, ustedes se van a aprender el modelo occidental, norteamericano, dominicano, y van para Haití a formar partidos políticos. Y esos haitianos que aprendan el español y el inglés van a ir a Haití a promover la NBA, el fútbol americano, el béisbol, el mangú, la galleta guarina. Por eso mi propuesta se llama Gallité Guariné.
Entonces van a promover los valores económicos y los valores culturales dominicanos y occidentales, porque nosotros lo que somos un reflejo de los gringos. Entonces, en la medida que nosotros vayamos occidentalizando Haití, entonces en esa medida las instituciones de Haití van a responder a los intereses de la cultura occidental, porque lo que hay en Haití ahora son un paquete de instituciones que no funcionan, Ellos tienen instituciones avanzadísimas, pero ellos no. ¿Qué es lo que dice Juan Bosch? La democracia es la expresión política del capitalismo y en Haití no hay capital. Entonces no puede haber democracia. ¿Qué dicen los marxistas? Lo material determina lo social. En Haití lo que hay es mucha pobreza, entonces lo social siempre va a ser débil. Ahora nosotros tenemos que cambiar la mentalidad del liderazgo haitiano para que vaya a Haití no a abolir su cultura, sino a enriquecerla con valores que han demostrado a través de los años que son efectivos para la civilización. Entonces, lo que yo percibo de toda esta crisis con Clifford Brandt es que Martelly está maniobrando para quedarse o para gobernar solo en Haití. Y eso va a perpetuar la crisis. Entonces nosotros tenemos que cambiar el enfoque hacia Haití. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque según Impuesto Interno y Aduana, en el año 2010, Haití nos compró más que Estados Unidos a nosotros. A nosotros nos conviene que los haitianos crezcan económicamente, porque los haitianos, como nosotros tenemos una economía superior a la de ellos, nos van a demandar bienes, productos y servicios a nosotros porque les sale más barato que pedirlo por avión o por barco, porque están aquí. Entonces, tenemos que cambiar la estrategia Haití y la clave es crear una generación, los Quisqueya Boys, como los norteamericanos crearon los Chicago Boys. Aquí hay muchísimos Chicago Boys. Todo el que usted ve promoviendo la receta norteamericana económica en los periódicos son Chicago Boys. Aprendieron en una universidad gringo y vienen para acá a reproducir lo que aprendieron allí. Los norteamericanos cogen a los mexicanos, a los brasileños, a los chilenos, a los argentinos, los entrenan en las universidades norteamericanas. A mí me llevaron en el 2003, el Partido Demócrata, me llevaron a la Casa Blanca, al Pentágono, al Capitolio, me llevaron a una base aérea para que yo me deslumbrara con el poder de los gringos, porque yo gané un concurso en el PLD de liderazgo comunitario. Ellos vieron que yo tenía potencial y me metieron en un programa demócrata. Pero no solamente yo, también Víctor Gómez Casanova fue a ese programa y Eduardo San Lobatón también, por mencionarle uno del PRD y uno del Partido Reformista. Oigan la visión de los gringos. Cogen los jóvenes de todos los partidos y los preparan, le lavan el cerebro para que cuando lleguemos al poder actuemos en función de sus intereses. Eso es lo que yo quiero que hagamos con Haití. Que le digamos a los jóvenes haitianos, vengan a aprender aquí cómo se hace política, para que vayan a su país y asuman los liderazgos. Por eso, a mi posición frente a Haití, yo le llamo Gallité Guariné, porque con la posición que tenemos ahora frente a Haití, lo único que generamos es caos. Oigan lo que le voy a decir. Con esto termino este comentario. Hoy estuvieron en Sol de la Mañana la plana mayor de las Fuerzas Armadas de República Dominicana, y Dominici, el de la Marina de Guerra, dijo: agarramos 800 pescadores que practican pesca ilegal con chinchorro. ¿Qué significa eso? Tiran el chinchorro, lo duran 3 y 4 días ahí y después lo jalan y traen los peces grandes y los chiquitos en una red y matan los pequeños. ¿Qué significa eso? Que matan las nuevas generaciones de la fauna marina. ¿Ustedes saben algo? De 800 sometidos a la justicia por pesca ilegal de chinchorro, 600 son haitianos. ¿Ustedes saben dónde fue eso? Aquí en República Dominicana. Y ahí a mí me dolió. Y dije, coño, porque yo creo que nosotros tenemos que cuidar la fauna marina, investigarla, invertir en ella y vivir del mar. Ah, pues mire, 800 sometimientos, 600 son de haitianos, depredando los mares nuestros como hicieron con lo de ellos.
Porque nosotros no le queremos enseñar otra cosa que no sea tratarlo como esclavo. Vamos a hacer una pausa y venimos con el caso Marta Heredia y el caso Johan Liriano para analizar algunos aspectos que no se han enfocado.